en el preoperatorio como una masa vesicular o en el intraoperatorio con confirmación extemporánea de la misma. La mayoría de los casos, como dijimos, son diagnosticados en forma incidental, cuya incidencia es sumamente variable, sabiendo que en Sudamérica, en Chile y en Bolivia hay una alta incidencia y la incidencia global del cáncer de vesícula llega hasta un 3% de la misma. En las lesiones T1A sabemos que la colicistectomía simple es considerada una cirugía oncológica. Sin embargo, en formas localmente avanzadas, como las lesiones T3 y T4, para lograr una resección R0 se necesita muchas veces la exéresis de varios órganos, emprendiendo cirugías extensas como la duodopancreatectomía o hepatectomías asociadas. Hicimos el análisis de esta actualización basados en, obviamente, la estadificación TNM de la AJCC, en el cual la última actualización, la séptima era la última, ahora hay una actual en la cual subdivide. Sabemos que el T1A es el tumor mucoso, el T1B invade la capa muscular, el T3 el subseroso, y sabemos que hay una división en T3A y B, tomando la presencia de ganglios positivos del pedículo hepático, y T4, A y B, si presenta metástasis o no. Esa es la nueva modificación que existe del TNM, la última era la séptima, y bueno, y comenzamos enteramente en el manejo de las lesiones T1A. Prácticamente no existe en este tipo de lesiones controversia en cuanto al tratamiento. Sabemos que las lesiones T1A son diagnosticadas en forma incidental en las piezas de colicistectomía, y la colicistectomía simple se considera oncológica como tratamiento definitivo del mismo. Las sobrevidas de estos pacientes son más del 90% a 5 años, habiendo series de publicaciones de los autores japoneses con sobrevida del 100%. Sin embargo, en la década del 90 se describió que en este estadio 1A, el cáncer precoz de vesícula, podía haber recurrencias, y Ogura publica en Japón que podía haber una presencia de metástasis linfática hasta 2,5. Ninguna otra serie lo pudo reproducir a ese resultado, es decir que la mayoría de las series dicen que no hay recurrencia en este estadio y no hay presencia de metástasis linfáticas, y todas las series autópsicas que se han realizado no han encontrado invasión linfática venosa en las piezas de exéresis de los especímenes post-colicistectomía. Sin embargo, en las lesiones T1A hay situaciones especiales en las cuales hay que tomar en cuenta otra conducta más agresiva. Por ejemplo, cuando el tumor T1A mucoso se topografía en el cuerpo vesicular, esos tumores se consideran invasores desde el inicio y la conducta debe ser más agresiva, como la resección del parénquima hepático y linfadenectomía. ¿Por qué? Porque los tumores ubicados en el cuerpo muscular, como son mucoso, a través de los senos Rokitankis-Ashov, se introducen en la capa muscular llegando a la subserosa, y eso hace que sean tumores invasores desde el inicio. Por eso es importante en los centros de alto volumen, especializados en cirugía hepatobiliar, contar con un patólogo entrenado para pesquisar la topografía del T1A cuando viene como hallazgo en la pieza de post-colicistectomía. Cuando hay perforación vesicular, también es otro elemento a tener en cuenta en un T1A, y se dice que en las perforaciones vesiculares pasaría el paciente de un estadio T1A a un T3. Por lo tanto, frente a un paciente con una lesión T1A que nos llegue como hallazgo anatomopatológico, uno se debe plantear realizar una resección del parénquima hepático, ya sea una bicementectomía 4B5 o resección del lecho, más una linfadenectomía, porque el índice de recidiva se dice que es un 27%. Este tema sumamente discutido, y bueno, y sabemos que en las perforaciones vesiculares el riesgo de diseminación peritoneal es mayor, y el índice de recaída y el pronóstico de los pacientes es diferente, aunque el estadio sea precoz 1A. El manejo de las lesiones T1B es el grupo de mayor controversia en cuanto al tratamiento, y hay dos corrientes en el cual algunos autores defienden la colicistectomía simple como cirugía oncológica para el T1B incidental, y otros defienden la colicistectomía radical. Xavier Arxabala, del grupo de Chile con gran experiencia en cáncer de vesícula, él en un trabajo en un N de 46, que es un N muy importante para los tumores con invasión de la túnica muscular, demuestra que aquellos pacientes en los cuales hubo resección, es decir, que llegaron con el informe T1B, se resecaron los pacientes, y en aquellos pacientes en los cuales no se resecaron porque los pacientes se negaron a una recirugía, a una reoperación, la sobrevida global en estos pacientes no hubo modificación. Ambos grupos tuvieron una sobrevida de casi el 80%. Sin embargo,
los que argumentan la colecistectomía radical o radicalidad de la cirugía, es decir, que resección del lecho hepático más linfanectomía del pedículo hepático, argumentan que el porcentaje de metástasis ganglionares es del 28%, la infiltración, ¿sí?, hepática venosa 20%, venosa del 20%, la hepática de un 13%, y existe más de un 50% de recidiva cuando se hace la colecistectomía simple en estadio T1B. Por lo tanto, la exéresis debe extenderse al parénquima hepático, ya sea con una resección en cuña de 2 o 3 centímetros del parénquima hepático o una bisementectomía 4B5, asociando una linfadenectomía del pedículo hepático. A tal punto que en el consenso publicado en 2015, un consenso multicéntrico, en el cual participan varios países, se demostró, con opinión de expertos, ¿sí?, que los tumores T1B incidentales se debe realizar siempre la resección del parénquima hepático más la linfadenectomía portal completa. Por lo tanto, esa es la conducta a realizar, y hay que reoperar al paciente cuando viene incidental y hacer este procedimiento para obtener sobrevidas adecuadas. En las lesiones T2, es decir, cuando llegamos al plano subseroso, estos pacientes resecados tienen 80% de sobrevida a los 5 años. El consenso en este grupo es cirugía resectiva, radical más linfadenectomía, sabiendo que hay un 30% de tumor residual a nivel del tejido hepático. El porcentaje de metástasis ganglionares, a medida que aumentamos en profundidad del tumor, llega hasta el 60%, y Arexabala distingue dos grupos con diferentes pronósticos. Aquellos tumores, nuevamente, que están en la vertiente hepática contra el lecho hepático, y aquellos tumores contra el sector peritoneal. Los que están contra el lecho hepático son de peor pronóstico, con sobrevida del 60% a los 5 años publicados, dado que ese sector es el plano de la colecistectomía subserosa cuando aparecen estos tumores en forma incidentales. Vemos que la sobrevida de las lesiones T2, cuando los diferentes grupos y series comparan colecistectomía radical versus colecistectomía simple, son 90 y 91% versus 40 y 28% a los 5 años y a los 3 años, y Arexabala publica 70% de sobrevida a los 5 años para los colecistectomía radical para el T2 versus el 20% en la colecistectomía simple, lo cual demuestra que no cabe duda que en las lesiones T2 la colecistectomía radical o la resección del parénquima hepático mediante una bisementectomía más linfadenectomía portal es la cirugía indicada en dichas lesiones. El manejo de las lesiones T3 y T4 es más compleja, dado que son tumores localmente avanzados, y el rol de la cirugía es muy discutida, sobre todo en las lesiones T4. Dado que en estas lesiones, ¿sí?, cobra importancia, vamos a ver, el análisis de los ganglios paraórticos en la decisión de la cirugía. Se consideran los ganglios paraórticos siempre metástasis a distancia M1, lo cual contraindicaría la cirugía. La tasa de metástasis ganglionares vemos que en el estadio T3 y T4 llega hasta el 80%. Y la resección hepática, hay múltiples trabajos que han demostrado que cuando comparan resección hepática del lecho, resecando 3 centímetros del lecho vesicular, versus bisementectomía 4B5 versus hepatectomía derecha, no hay diferencia estadísticamente significativa en estos pacientes. Lograr una resección R0 en muchos de estas lesiones T3 o T4 implica asociar resecciones viscerales extensas, como dijimos, hepatectomías o duodenopancreatectomías, que están gravadas de una morbilidad de casi un 55% y una mortalidad del 18%. Eso hace que estas lesiones o el tratamiento del cáncer de vesícula en las lesiones T3, T4 sean las cirugías para centros de alto volumen especializados en cirugía hepatobiliar. ¿Cuál es la supervivencia de las lesiones T3? Vemos que diferentes series publican aproximadamente entre un 30 y un 40%, si bien la serie japonesa publica 68, casi 70% de sobrevida a los 3 años, realizando linfadenectomías N1, N2, que prácticamente en ningún otro sector se hace una linfadenectomía tan extensa y radical. Pero en todos los grupos la supervivencia a los 3 años fue nula cuando existe afección de la vía biliar principal. Es decir, que la afección de la vía biliar principal, si bien no es una contraindicación para la resección, es un elemento de mal pronóstico. En las lesiones T4, como dijimos, muchas veces para obtener un margen R0 hay que resecar en bloque
y hacer una linfadenectomía extensa, mostrando aumento de la sobrevida hasta un 10% a los 5 años algunas series con las linfadenectomías y resecciones en bloque. Y sabemos que las resecciones muchas veces, dijimos, implican hepatectomías derechas extendidas al segmento 4 de extramediana o duodenopancreatectomías cefálicas para lograr resecciones R0. Incluso si hay afección a nivel gástrico o colónico, también muchos autores emprenden resecciones oncológicas, gastrectomías y colectomías para emprender una resección R0. En estos pacientes en el cual está indicado por invasión del hilio hepático una hepatectomía derecha extendida al segmento 4, está demostrado ya en los estudios multicéntricos que hay que hacer drenaje biliar por encima de 15 miligramos de bilirrubina para disminuir la morbilidad en cuanto a la insuficiencia postoperatoria, luego de posresección, y hacer embolización portal para también disminuir la morbilidad de la insuficiencia hepática del lecho remanente. Con respecto a las resecciones viscerales extensas, ¿sí?, dijimos que se asocia a una duodenopancreatectomía cuando hay infiltración duodenal o pancreática, pero también se puede asociar a una duodenopancreatectomía cuando el sector distal de la vía biliar sigue siendo positivo a la anatomía patológica extemporánea, y para lograr un R0 hay que realizar una duodenopancreatectomía cefálica. También algunos autores plantean que para hacer una linfadenectomía portal, es decir, linfadenectomía del pedículo hepático más resección de los ganglios retropancreáticos, hay que hacer una duodenopancreatectomía. Y ya mencionamos las resecciones segmentarias del colon o del estómago frente a la invasión de una lesión T4, sabiendo que las resecciones viscerales extensas tienen mejor pronóstico que cuando hay infiltración del pedículo hepático, siendo claramente el pedículo hepático un elemento de mal pronóstico, de pésimo sobrevida en estos pacientes. Entonces, históricamente se decía que el cáncer de vesícula de cuello o infundíbulo que infiltraba la vía biliar, ¿sí?, estaba fuera de chance de curación e iba a tratamiento paliativo, ya sea endoscópico o percutáneo. Hoy en día no es una contraindicación absoluta la resección de la vía biliar, pero no está indicada en forma sistemática, sino cuando existe afección macro o microscópica en el sentido de el objetivo de lograr una resección R0. Algunos plantean también hacer una resección de la vía biliar para obtener una mejor linfadenectomía, sabiendo que en las últimas series no mejora la sobrevida, y cuando el margen positivo del muñón cístico es positivo, cuando el margen del muñón cístico es positivo en una resección, una reoperación, tiene indicado hacer una resección de la vía biliar principal con el objetivo de lograr una resección R0. Con respecto a la recurrencia y diseminación peritoneal, ya mencionamos que en la perforación vesicular existen múltiples series que muestran la diseminación peritoneal como elemento mal pronóstico, y acá es donde va a cobrar gran jerarquía, vamos a ver, el estadiaje o la estadificación de la laparoscopía en estos pacientes. Hay varias series que demuestran, incluso en tumores sumamente avanzados, T4, ¿sí?, que la peritonectomía parcial en estos pacientes, si bien están en estudios fase 2 clínicos, podría estar indicado para lograr resecciones R0, las peritonectomías parciales con quimioterapia intraoperatoria en los adenocarcinomas bien diferenciados. Esto es sumamente discutido y solamente están planteados en algunos centros de alto volumen. Con respecto al drenaje linfático, otro de los factores pronósticos importantes que impactan la sobrevida de los pacientes, sabemos que el drenaje linfático de la vesícula, sí, tiene 3 vías: la colecisto pancreática, la colecisto mesentérica y colecisto celíaca. El drenaje linfático, sabemos que desde el punto de vista de la estadificación tenemos el N1, que son los ganglios del pedículo hepático y retropancreáticos, N2, que son los ganglios mesentéricos superiores de la raíz de la mesentérica, y los axiales, los celíacos, y los paraórticos, que son N2 pero tienen valor de M1. Acá vemos como en esta tabla las diferentes estadiajes y cuál es el porcentaje. Acá vemos lo que dijimos hoy. Ogura, de la serie japonesa, es el único trabajo que demuestra que en la lesión T1A puede existir hasta un 2,5 de metástasis ganglionares. Todas las otras series de Foster, Jensen, ninguno demuestra, ¿sí?, diseminación linfática en estadio T1A, lo cual conlleva que está aceptado como consenso la colecistectomía simple en la lesión T1A. La linfadenectomía en el cáncer de vesícula es un factor de supervivencia de gran impacto.
dado que cuando el paciente tiene compromiso de los ganglios N2, es decir, arteria mesentérica superior, celíaca o paraórtico, no hay ningún beneficio en realizar la resección del paciente. Es decir, que la sobrevida de los pacientes resecados cuando hay compromiso del nivel N2 es igual a la sobrevida del paciente no resecado. Sin embargo, el N1, cuando hay compromiso N1 del pedículo hepático positivo, es un factor de pésimo pronóstico, pero algunas series, realizando la linfadenectomía del pedículo hepático, aunque sea positiva, han logrado aumento de la sobrevida en estos pacientes a largo plazo. Miren el porcentaje, hasta un 26% de compromiso de los linfonodos paraórticos y celíacos en los cánceres localmente avanzados. Esto va a abrir la puerta para que en todos los cánceres vesiculares avanzados, en la estadificación del mismo, se tenga que hacer un muestreo de los paraórticos, dado que si son positivos estos ganglios en el intraoperatorio, si son positivos los linfonodos, el nivel N2, no está indicada la cirugía, ¿sí? Por lo tanto, se debe comenzar con una estadificación de los linfonodos paraórticos, que si son positivos contraindican la resección radical del paciente, ¿sí? Y estos pacientes deben ser suspendidos en la cirugía si se está haciendo el abordaje laparoscópico. Se pueden someter a neoadjuvancia, quimioterapia o quimiorradiación, se reestadifican y pueden ser pasibles en una segunda instancia de re-resección, ¿sí? Se aconseja al menos obtener 6 linfonodos en cáncer de vesícula para tener una adecuada estadificación del paciente. Las mejores series del grupo chileno obtienen 10 ganglios, ¿sí? Y para obtener este número muchas veces es necesario asociar una linfadenectomía portal, es decir, linfadenectomía del pedículo hepático más linfadenectomía de los ganglios retropancreáticos. La laparoscopía en cáncer de vesícula hasta el año 2009, múltiples trabajos que comenzaban los trabajos diciendo: en cáncer de vesícula la laparoscopía es una contraindicación para esta cirugía y se debe convertir inmediatamente. Bueno, hay varios trabajos que aparecieron a partir del 2010, 2011, 2012 y 2013, en el cual la laparoscopía hoy en día se considera el estándar para la estadificación del paciente, ¿sí? En los pacientes con sospecha de cáncer de vesícula se hace una laparoscopía, se estadifica el paciente, con anatomía patológica se confirma, y si es positivo para el cáncer, se prosigue, si hay experiencia por cirugía laparoscópica o si no, la conversión. Y la cirugía laparoscópica permite evitar hasta un 60% de laparotomías innecesarias en pacientes que eran irresecables. Por lo tanto, la laparoscopía tiene un papel muy importante en las reintervenciones para realizar resecciones, cementectomías 4 o 5 o resecciones de lechos más linfadenectomías. Replica la cirugía abierta desde el punto de vista oncológico, siendo viable sobre todo en las lesiones T1B, T2 y T3. Y otro elemento que estuvo muy discutido fue cuál es el riesgo de implante de las células tumorales en la cirugía laparoscópica. El implante de los puertos de abordaje laparoscópico en cirugía laparoscópica es igual a en cirugía abierta o similares, hasta un 5%. ¿Por qué? Muchas veces en cirugía laparoscópica se discutió que el efecto aerosol, el efecto chimenea de la evacuación del neumo podía determinar mayor implante en una zona cruenta, y muchos artículos hasta el 2010 aconsejaban la re-resección de los puertos de abordaje laparoscópico, ¿sí? Y acá vamos a ver en fotos la re-resección con linfadenectomía. Un paciente que nos viene un espécimen de hallazgo, una lesión T1B o T2, se puede emprender una resección laparoscópica. Esto es generalmente lo que vemos: el epiplón adherido al lecho vesicular, se hace la sección y no se despega, se deja el lecho vesicular formando parte de la pieza. La segunda etapa de la cirugía es la disección de los ganglios paraórticos para obtener un muestreo, sabiendo que hasta un 26% eran positivos, y de ser positivo invalidaban la cirugía de resección. Luego, el segundo paso es la linfadenectomía del pedículo hepático, esqueletizando la arteria hepática propia y la arteria hepática, ¿sí? La hepática propia y la hepática común. Se esqueletiza el pedículo hepático, la vía biliar y la porta, y se hace la re-resección del margen cístico y se manda extemporánea. Como dijimos, si es positivo, para lograr una resección de R0 hay que emprender una resección de la vía biliar. Acá se ve la tranche, se marca la cápsula de Gleason para hacer la cementectomía 4B o 5 o resección del lecho. Bien, entonces,
Otro de los planteos era, ¿se debe resecar los puertos de abordaje por vía laparoscópica? ¿Cuál es la tendencia actual? Entonces, no tiene indicación sistemática de resecar los puertos de abordaje laparoscópica, dado que la bibliografía existente no hay respaldo en la literatura para demostrar lo mismo. Todos los trabajos publicados hasta el 2009 y el 2010 eran sumamente heterogéneos en sus grupos y no podían demostrar esto, que hubiese mayor riesgo de implante. Fuchs, que tiene 54 pacientes resecados, resección de puerto de abordaje laparoscópico, en 54 resecciones de puerto laparoscópico encontró solo un paciente tenía recidiva peritoneal, pero en el contexto de una carcinomatosis peritoneal difusa. Y Maker, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, demostró que la resección mostró aumento de la supervivencia. Por lo tanto, la resección de los puertos de abordaje laparoscópico hoy en día no tiene indicación sistemática de resecarlos en la cirugía del cáncer vesicular. La cirugía robótica, también ya hay varias publicaciones de la cirugía robótica en cáncer de vesícula con resultados reproducibles en la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. Y para terminar, queremos discutir cuál es el rol de la adjuvancia o la neoadjuvancia en el cáncer de vesícula. Mucho se ha avanzado en la neoadjuvancia, y las terapias genéticas en las mismas. ¿Cuándo realizar quimioterapia neoadjuvante en cáncer de vesícula? Cuando hay enfermedad clínica T3, T4, N1. Si hay enfermedad clínica T3, T4, N1, estos pacientes tienen indicación de neoadjuvancia en planes combinados de gencitabina, cisplatino, ¿sí? Logrando control de enfermedad hasta 80%. También existe la capecitabine, ¿sí? Asociado a la gencitabina, quimioterapia para el cáncer de vesícula en neoadjuvancia. ¿Cuándo realizar adjuvancia o coadjuvancia en el posoperatorio? Y bien, hay poco nivel de evidencia para la coadjuvancia. Todos los ensayos clínicos están en fase 3, ¿sí? Y son de estudios retrospectivos en base a opinión de expertos. Y se demostró que la quimioterapia en coadjuvancia, ¿sí?, aumenta la supervivencia en pacientes con enfermedad avanzada, con afección hepática y o linfática. Y estudio publicado en Japón ha demostrado que aumenta la supervivencia utilizando en coadjuvancia 5-FU y mitomicina. El estudio de la clínica Mayo, estudio retrospectivo, también argumentan que la mayoría de los pacientes en el cual hubo una resección oncológica aumenta la supervivencia realizando quimioterapia adjuvante. Es decir, que a partir del estadio 2 o superiores, en aquellos pacientes que se realizó resección oncológica, la quimioterapia adjuvante en planes de gencitabina, 5-FU, mitomicina, estaría indicada para mejorar la supervivencia de estos pacientes. También la terapia adjuvante cumple un rol importante en los pacientes de alto riesgo de recidiva, ¿sí?, como el T3, T4, N1, N2, incluso con márgenes positivos. Y en aquellos pacientes con enfermedad ganglionar positiva y márgenes negativos, no está definido si es mejor la quimiorradiación o la quimioterapia. En los pacientes con resecciones R1 y R2, la quimiorradiación es el tratamiento de elección como tratamiento paliativo de estos tumores. Y con respecto a las terapias génicas, se han descubierto en vesícula, ¿sí?, a partir de múltiples publicaciones en cuáles hay alteraciones de los genes KRAS, de la familia P13, de las quinasas, el factor de crecimiento epidérmico, ¿sí?, y se han demostrado que se han creado inhibidores para los tales como el erlotinib o el cetuximab, es decir, anticuerpos monoclonales, las terapias de blancos moleculares, ¿sí?, que si bien son resultados de fase 2, en los cánceres vesiculares avanzados que tengan expresión de estos genes podrían ser pasibles de terapias anticuerpos monoclonales como tratamiento paliativo para aumentar no la supervivencia global, sino la supervivencia libre de enfermedad. Y bueno, por último podemos concluir que en las lesiones T1A la colicistectomía simple como consenso es la cirugía electiva oncológica en estos tumores incidentales. En las lesiones T1B y T2 hay que hacer colicistectomía radical, es decir, resección del lecho o bisementectomías más linfadenectomía portal completa. Las lesiones T3 y T4, si se van a emprender resecciones, siempre hay que emprender resecciones R0, asociando resecciones viscerales extensas. La laparoscopía juega un rol muy importante en la estadificación, siendo el estándar hoy, y también reproduce los resultados de cirugía abierta cuando hay experiencia de los centros de alto volumen, ¿sí? La quimioterapia no adjuvante estaría indicada en los T3, T4, N1,
y la quimioterapia adyuvante en estadios 2 o superiores. Bueno, muchas gracias.